Estaba el fiscal, encargado del caso de Roxana Baldetti, también el presidente Otto Pérez Molina, Juan Francisco Sandoval, el fiscal precisamente del caso de la línea. Y esto es lo que decía, se lo colocamos para que usted sepa entonces cómo va esa línea de investigación. Esta mañana el jefe de la Sandoval. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Las siguientes palabras, que el presidente se deslinda categóricamente de esta denuncia. Hay pruebas suficientes porque pensábamos que jamás la fiscal, jamás Iván Velázquez o la fiscal iba a presentar una denuncia. Bueno, debemos de tener en cuenta que en Guatemala lo primario, lo fundamental es el principio de inocencia. En segundo lugar, él en este momento, derivado del derecho que tiene mediante juicio, lo que se ha presentado es un trámite para que nosotros, en caso fuera declarado con lugar, sí podamos iniciar persecución penal en contra de él. En caso contrario, pues tendremos que respetar las disposiciones legales y la decisión que tomen las autoridades competentes. Por otra parte, para el momento en que nos encontramos, la Fiscalía considera que la investigación preliminar arroja fuertes indicios de que él podría estar vinculado con este grupo de personas que está haciendo, algunas de las cuales ya están procesadas. Cuando hablamos de podría, ¿verdad? Porque como usted lo dice, la presunción de inocencia existe, la denuncia, sin embargo, ha sido presentada. Hablemos de estas escuchas. Que no es reciente, que comenzó ¿cuánto tiempo atrás? En mayo del año 2014 es que se tuvo la noticia criminal. Hablemos específicamente de estas escuchas telefónicas porque nos llamaba la atención en la conferencia de prensa del pasado viernes la gran cantidad de documentos que hay. O sea, no es una o dos escuchas telefónicas, no es uno o dos documentos, hay mucho material que ha sido recabado en cada uno de los allanamientos que se realizaban. Cuéntenos sobre eso, por favor. Bueno, en primer lugar, se ha trasladado la información de que existen alrededor de 88,000 escuchas telefónicas. Lógicamente, no todas las escuchas telefónicas tienen directamente vinculación con el hecho, sin embargo, para los analistas deben de escuchar todo, porque cada una de ellas podría arrojar algún vínculo, alguna situación, alguna conversación que pudiera resultar cotidiana, pudiera arrojar algún elemento importante para la investigación. Se ha hablado de alrededor de 650,000 documentos, porque entre la documentación existe, por ejemplo, documentación de soporte de la Superintendencia de Administración Tributaria, declaraciones únicas aduaneras y además a partir del 16 de abril se realizaron una serie de allanamientos que permitieron por medio de la información obtenida confirmar o vincular. ¿Por qué? Al momento de que se realizó la presentación en el 16 de abril, pues se hacía referencia a algunas sesiones de interceptación telefónica que, por ejemplo, hacían referencia a algún apelativo. Sin embargo, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fueron prudentes que esta información tendría que ser confirmada o contrastada con algún otro elemento, información que fue obtenida por medio de las pesquisas de allanamiento que fueron realizadas. ¿Se escucha en algún momento dentro de esta gran cantidad de pruebas, de escuchas telefónicas, alguna comunicación donde esté la voz del presidente de la República, la voz de la ex vicepresidenta de la República, alguna comunicación entre ellos? Sí, hay algunas. Entre ellos se las descarto totalmente y esas mismas serán expuestas hoy en la audiencia, las que pudieran existir, en las que ellos directamente participen, y la mayoría de ellas hacen referencia a ellos y el propio contexto y el análisis de las conversaciones determinan de que sí, efectivamente se trata de ellos. Bueno, hablemos de esta audiencia de primera declaración de Roxana Baldetti. Hoy es quizás el primer paso más importante. ¿De qué? Para que la gente pueda entender, y si usted nos está viendo en casa, está con nosotros el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. ¿Por qué es tan importante esta primera audiencia, esta primera presentación de Baldetti ante la justicia? Es importante porque no es ante los medios de comunicación, es en los tribunales de justicia que el Ministerio Público estará concretizando un señalamiento concreto en contra de la persona. El Ministerio Público hoy realizará la imputación de hechos que han sido de conocimientos públicos, los delitos por los cuales el Ministerio Público solicitó la detención de la persona, pero hoy se conocerá el hecho concreto y justiciable.
hoy ella tendrá a su disposición los medios de convicción que soportan esa imputación. Y al conocer esa imputación, ella tendrá la oportunidad de declarar, porque es su derecho, es un derecho que ella tiene de declarar. Se podrá abstener. Hoy, dependiendo de si después de que ella declare, el juez, de conformidad con la argumentación que realice tanto la Fiscalía, la Comisión Internacional, el resto de sujetos procesales que están querellados, y la argumentación de la defensa tendrá que decidir si liga a proceso o si los elementos considera que no son suficientes. Bueno, hemos visto, y no es la primera vez que escuchamos hablar de la línea. A partir de mediados del mes de abril había una serie de antecedentes, de elementos, muchas capturas que se dieron, personas que ya están en prisión, se presentan una gran cantidad de elementos, cheques que usted acaba de ver en pantalla que estaban a nombre de Roxana Baldetti. ¿Usted cree, sabemos que esto está en manos de la justicia, obviamente, y que será la justicia la que debe decidir el destino, pero pruebas suficientes y contundentes hay para corroborar el caso? Considera la Fiscalía que sí existe, además para el momento procesal es apenas la primera audiencia. Sin embargo, la Fiscalía considera que tiene los elementos racionales suficientes para considerar que ellos pudieron haber participado en esta organización. En el caso de ser esto así, ¿hoy se le podría dar prisión preventiva a Roxana Baldetti? Pudiera ser una de las decisiones. Si el juez decidiera ligar a proceso, con posterioridad se pondrá a discusión la medida de coerción que la tendría a ella vinculada con el proceso, pudiendo ser una de las opciones la prisión preventiva. Bueno, ahí en el discurso del presidente de la República él habla de dos líneas, de los que reciben, por supuesto, haciendo clara alusión, por supuesto, a la estructura gubernamental y todos los involucrados, pero también los que pagaban. Y escuchábamos y leíamos una entrevista con Iván Velázquez diciendo que ellos no tienen ninguna presión ni de ningún sector empresarial, ni tampoco de ningún sector político para hacer estas declaraciones. ¿Qué opinión le merece usted cuando él habla de dos líneas? ¿Hay otra investigación paralela que no se ha revelado en relación a un grupo de empresarios que podrían estar o no dentro de este caso o no? ¿Por qué hace esa referencia al presidente de la República? Bueno, sería muy atrevido que yo pudiera ponerme a interpretar el discurso que él brindó. Sin embargo, la referencia que él hace es a personas que también pudieran haber estado vinculadas a hechos relacionados con defraudación aduanera, y tanto el comisionado como la fiscal general han sido claros que la investigación continúa. En el momento en que tengamos un hecho concreto, no importa contra quién sea, pues tendremos que presentarlo a la sociedad porque ese es nuestro trabajo. ¿Se van a embargar las propiedades del presidente de la República? En este momento él goza de una prerrogativa. Sin embargo, en el momento oportuno, la Fiscalía, que es la que se relaciona directamente con la extinción de dominio de bienes o cuyo trabajo se relaciona con ello, pues tendrán que hacer el trabajo si así lo consideran pertinente. El día viernes se dieron a conocer algunas cantidades importantes de dinero, pero sin embargo esto no es una sumatoria total. Una cantidad final del total del monto defraudado, del total del monto que se había repartido, ¿todavía sigue en investigación? ¿Podemos esperar nuevos datos en relación a eso? Sí se pueden esperar nuevos datos. Como ha sido revelado, el análisis continúa. Derivado de que en los distintos allanamientos fue ubicada información financiera, se requirieron las autorizaciones, ha llegado la información y está en proceso, y en el momento en que se tenga un dato preciso, pues se tendrá que concluir en cuanto es un monto estimado de lo defraudado. Bueno, yo sé que el viernes realmente la información fue muy relevante, pero sin embargo podríamos presumir que la investigación continúa, que esto podría abrirse también a algunos otros sectores, porque estamos hablando de un caso específico, el de la línea, la defraudación, la SAT involucrada, pero la investigación continúa. ¿Todavía hay algunos otros elementos que pueden seguir apareciendo? Sí, la investigación continúa, y no por el tipo de caso. Es una demanda contenida en el artículo 289 del Código Procesal Penal, que la investigación debe iniciar el Ministerio Público cuando tenga conocimiento por cualquier vía fehaciente, y continuar para evitar que continúe teniendo consecuencias y que se extienda a todos los responsables. La mayor parte de la documentación que encontraban, porque son muchos los documentos, una cantidad impresionante realmente, como estos estados contables, por llamarlo de alguna manera, fueron en los allanamientos a las oficinas y lugares de Juan Carlos Monzón y de Estuardo González. Sí, a esas, y también fueron allanadas otra serie de sociedades, otra serie de lugares. Si usted recuerda, a partir del 16 de abril se realizaron una serie de allanamientos en distintas oficinas, en distintas sociedades. Es por eso que la cantidad de información es vasta.
Hemos visto, y por último, porque sabemos que ya tiene que irse y le agradecemos mucho su tiempo, que hay documentos, hay cheques que están destinados, que tienen el nombre Roxana Baldetti, están las cantidades, pero ¿qué los lleva a determinar dentro de esta investigación que la cabeza de este grupo de la línea, que el jefe, que el mero mero, que el dueño de la finca era el presidente de la República, Otto Pérez Molina? Lo que llega a determinar eso es de que la conversación telefónica contrastada con la serie de eventos documentados, reuniones, documentación localizada, ubica que efectivamente cuando hacían referencia a la 2, a la señora, a la mera mera, a la dueña de la finca, precisamente se trata de la señora Ingrid Roxana Baldetti, y de la misma forma ocurre con el señor presidente. Es la información ubicada contrastada con las interceptaciones que confirma esa situación. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Alguna vez tuvo miedo? Le pregunto, pues yo le decía recién, hay que tener realmente un gran coraje, una gran valentía para atreverse. Es una persona que está en el cargo. Usted me hablaba de la investigación por el caso Portillo y muchos otros, pero estamos hablando de un mandatario que está en funciones, de una estructura de poder que está en este momento en el gobierno. ¿Alguna vez sintió el temor para cuando empezaron a revelar y a descubrir toda esta red que estaba allá adentro, con estos nombres justamente? Sí, temor, sobre todo los compañeros que directamente realizaron la investigación, los investigadores, los auxiliares fiscales, el agente fiscal directamente vinculado, pero es nuestro trabajo, eso es lo que tienen que comprender esas personas. Y yo en un medio de comunicación les decía que en un país como el nuestro, cuya tradición es judeo-cristiana, nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Y esperamos de que Él nos proteja, ¿verdad? No es un discurso bíblico, sin embargo, ese temor que yo pudiera sentir, yo sé de que hay alguien que me está cuidando. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval.